¿Me creerías si te dijera que la Biblia no trata sobre Dios? ¿Que las Escrituras pueden contener un secreto antiguo, oculto durante siglos, y que puede cambiar completamente la forma en que ves la espiritualidad? ¿Y si los textos sagrados escondieran una verdad prohibida que nunca nos contaron? Antes de comenzar, quiero pedirte con cariño que te suscribas al canal, actives las notificaciones y dejes tu querido like, porque es muy importante para el canal. Así que prepárate, porque tenemos mucho que explorar, incluyendo uno de los mayores misterios religiosos de la humanidad. Desde la infancia, aprendemos que la Biblia es la palabra de Dios, un libro sagrado que guía a millones de personas en 1900 todo el mundo. Pero pocos saben que las versiones que conocemos han pasado por incontables traducciones y modificaciones a lo largo de los siglos. Se han alterado palabras, se han distorsionado significados, y la historia que nos ha llegado puede no ser la original. Los estudiosos Mauro Biglino y Paul Wallis, al analizar los textos más antiguos de la Biblia, descubrieron algo aterrador. El nombre que siempre se ha traducido como Dios puede no significar Dios en singular, sino un grupo de seres poderosos conocidos como Elohim. La palabra Elohim aparece cientos de veces en el Antiguo Testamento, pero su significado original fue prácticamente borrado por las traducciones posteriores. La propia creación del hombre, descrita en Génesis capítulo 1, versículo 26, contiene un detalle sorprendente. El versículo dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». Pero, ¿quién es ese nosotros? Si Dios fuera único, ¿por qué la frase está en plural? Este pequeño detalle ha sido ignorado durante siglos, pero podría esconder una verdad perturbadora. El significado oculto de las enseñanzas de Jesús podría estar directamente ligado a esta revelación. ¿Qué sabía él que fue distorsionado con el tiempo? Algunos estudiosos sugieren que Jesús reveló algo que nadie percibió, desafiando los conceptos religiosos tradicionales e intentando enseñar una nueva comprensión de la divinidad. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué sus palabras fueron reinterpretadas? La verdad es que los secretos de la Biblia que nunca nos contaron están ocultos en sus páginas, y solo aquellos que se atreven a cuestionar pueden ver más allá del velo de las interpretaciones tradicionales. Relatos antiguos hablan de encuentros entre humanos y seres que poseían un gran conocimiento y tecnología. Algunas culturas llamaban a estos seres Anunnaki, otras los consideraban dioses olímpicos, y la Biblia se refiere a ellos como Elohim. Pero, ¿eran realmente divinos o eran algo mucho más avanzado de lo que imaginamos? La idea de que la Biblia contiene mensajes ocultos sobre Dios puede parecer impactante, pero las evidencias son claras. La influencia de estos seres va mucho más allá de las escrituras hebreas y podría estar conectada con otras civilizaciones antiguas. Jesús y los misterios de las civilizaciones antiguas podrían estar más interconectados de lo que jamás imaginamos. ¿Qué descubriremos si analizamos las escrituras sin las lentes de las tradiciones religiosas impuestas a lo largo de los siglos? ¿Qué verdades han sido ocultadas y qué revelaciones aún deben ser hechas? Si quieres entender los misterios bíblicos sobre Jesús, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. En los próximos minutos, descubrirás quiénes eran realmente los Elohim y cómo la historia ha sido alterada con el tiempo. Si la Biblia no trata sobre Dios, entonces, ¿quiénes son los Elohim? ¿Quiénes eran estos seres que aparecen en las Escrituras como creadores, gobernantes y poseedores de un conocimiento prohibido? Para entender esto, necesitamos volver a las Escrituras originales. La palabra Elohim aparece repetidamente en la Biblia, pero siempre ha sido traducida como Dios en singular. Sin embargo, en el hebreo original, esta palabra es plural. Esto significa que los textos bíblicos podrían estarse refiriendo no a un solo Dios, sino a un grupo de seres poderosos que han influenciado a la humanidad desde tiempos antiguos. El libro del Génesis contiene una de las pistas más reveladoras sobre la identidad de estos seres. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta frase, hablada en plural,
indica que había más de una entidad involucrada en la creación de la humanidad. Pero, ¿quiénes eran estos seres? ¿Y por qué este detalle fue minimizado a lo largo de la historia? Muchos estudiosos creen que los Elohim fueron descritos en las Escrituras como gobernantes poderosos, seres que interactuaban con los humanos y ejercían control sobre civilizaciones antiguas. Pero, ¿eran divinidades en el sentido que imaginamos? ¿O podrían ser seres avanzados, posiblemente de otro origen, cuyas capacidades eran tan superiores que fueron interpretados como dioses por los pueblos antiguos? Esta teoría se fortalece aún más cuando observamos otros textos sagrados alrededor del mundo. Las historias de la antigua Mesopotamia hablan de los Anunnaki, dioses que descendieron de los cielos y moldearon la civilización humana. En Egipto, los faraones eran considerados descendientes directos de los dioses, y en Grecia, el panteón olímpico gobernaba a la humanidad con reglas y disputas similares a las descripciones bíblicas. ¿Sería coincidencia que las historias ocultas en los evangelios y en las escrituras de diferentes culturas compartan tantas similitudes? ¿O será que todas estas narrativas están hablando de lo mismo, utilizando nombres diferentes? Además, el conocimiento prohibido en los textos bíblicos sugiere que estos seres no solo crearon a la humanidad, sino que también establecieron límites para su desarrollo. La historia de la Torre de Babel, por ejemplo, describe un momento en el que los humanos intentaron alcanzar los cielos, pero fueron detenidos por los Elohim, quienes confundieron sus lenguas y los dispersaron. Pero, ¿por qué? ¿Qué intentaban evitar? Si los Elohim eran seres físicos y no solo espirituales, esto podría significar que su presencia en la tierra fue mucho más directa de lo que imaginamos. Existen pasajes bíblicos que sugieren que estos seres caminaban entre los humanos, comían con ellos, luchaban en guerras y dictaban leyes. Esto no se asemeja a la idea tradicional de un Dios omnipotente e invisible, sino a algo mucho más cercano y tangible. Pero entonces, si los Elohim gobernaban a la humanidad, ¿qué sucedió para que se estableciera el concepto de un único Dios? ¿Fue un proceso natural o alguien reescribió deliberadamente la historia para ocultar la verdad? Si estás intrigado, espera a saber cómo el rey Josías cambió el rumbo de la religión y centralizó el culto en un único Dios, alterando profundamente la Biblia. Esto ocurrió en el siglo VII a.C., un evento poco mencionado que podría haber cambiado para siempre la forma en que entendemos la fe. ¿Fue la idea de un único Dios impuesta y no revelada? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero saber qué piensas. Durante muchos siglos, los israelitas adoraban a varios dioses, y Yahvé era solo uno entre muchos. Pero todo cambió durante el reinado del rey Josías, un gobernante ambicioso que quería consolidar el poder y fortalecer su nación. Fue en este período cuando un conjunto de reformas religiosas reescribió la historia y borró los vestigios del politeísmo. Los registros históricos muestran que antes de Josías, los israelitas rendían culto a diversas deidades, incluyendo a Baal, a Será e incluso a Elohim en plural. Vestigios arqueológicos revelan que Yahvé era frecuentemente asociado con la diosa Aserá, una figura femenina adorada como su consorte. Pero si la Biblia siempre hubiera sido monoteísta desde el principio, ¿por qué existían estas creencias? La respuesta podría estar en un evento misterioso que ocurrió en el año 622 a.C. Durante el reinado de Josías, se dice que un libro sagrado fue encontrado en el templo de Jerusalén, trayendo consigo una nueva interpretación de la fe. Este documento, que muchos creen que fue la primera versión del libro del Deuteronomio, establecía a Yahvé como el único Dios verdadero y prohibía la adoración de otros dioses. ¿Coincidencia? ¿O fue este libro una herramienta política para reescribir la historia y consolidar el poder? A partir de ese momento, los templos dedicados a otras divinidades fueron destruidos, los sacerdotes fueron obligados a cambiar su fe y la idea de un único Dios comenzó a expandirse. Pero Josías no hizo esto solo por razones espirituales. Centralizar el culto en Yahvé significaba concentrar el control del pueblo en Jerusalén, fortaleciendo la monarquía
y eliminando la influencia de los sacerdotes locales que adoraban a otros dioses. Este cambio no ocurrió pacíficamente. Varios textos fueron alterados para encajar en esta nueva narrativa. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, la versión más antigua del texto decía que el Altísimo dividió las naciones entre los hijos de los dioses. Sin embargo, en traducciones posteriores, esta frase fue modificada a dividió las naciones entre los hijos de Israel. Un pequeño ajuste que cambió por completo el significado original del texto. Pero esto no terminó ahí. Las traducciones griegas de la Biblia, como la Septuaginta y más tarde la Vulgata latina, consolidaron aún más esta visión monoteísta, eliminando o reinterpretando menciones al consejo divino de los Elohim, lo que nos lleva a preguntarnos, si la Biblia ha sido alterada tantas veces para favorecer ciertas ideologías, ¿qué más pudo haber sido ocultado? Y si Jesús vino a restaurar un mensaje original, ¿estaba desafiando esta versión impuesta de la fe? Si estas revelaciones están abriendo tu mente a una nueva forma de entender los textos sagrados, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perderte más análisis de textos antiguos. Aún tenemos mucho que aprender y las piezas de este rompecabezas están a punto de encajar. Pero antes, necesitamos entender algunos de los puntos más sorprendentes de esta historia. ¿Acaso Jesús vino a desafiar la autoridad de los Elohim? ¿Y si su crucifixión fue más que un castigo? La respuesta podría cambiar mucho de lo que conocemos sobre la fe cristiana. El mensaje de Jesús era revolucionario. Él no hablaba de un Dios autoritario y distante, sino de un Padre amoroso y accesible. Predicaba que el reino de Dios no estaba en los templos ni en la estructura religiosa, sino dentro de cada persona. Esta idea desafía directamente el concepto de un grupo de seres superiores controlando a la humanidad. ¿Y si el verdadero mensaje de Jesucristo era liberar a la humanidad del dominio de los Elohim? Jesús confrontaba constantemente a las autoridades religiosas y espirituales de su época, llamando hipócritas y ciegos a los líderes del templo. Pero, ¿acaso este enfrentamiento era solo contra los sacerdotes terrenales? ¿O Jesús estaba luchando contra algo mucho más grande? Uno de los momentos más intrigantes de la Biblia ocurre en Juan, capítulo 8, versículo 44, cuando Jesús dice a los líderes religiosos: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre». Esta afirmación es fuerte y parece sugerir que aquellos que deberían ser representantes de la fe estaban, en realidad, siguiendo a otra entidad. ¿Podría ser esta una referencia indirecta a los Elohim? Otra pista aparece en las tentaciones de Jesús en el desierto. Según Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9, Satanás lleva a Jesús a un monte alto, le muestra todos los reinos del mundo y le dice: «Todo esto te daré si postrado me adoras». Esto sugiere que el poder sobre el mundo estaba en manos de otra entidad. Pero, ¿quiénes eran estos gobernantes invisibles? Muchos creen que la crucifixión de Jesús no fue solo un castigo político, sino una respuesta directa al desafío que él representaba para el sistema establecido. Si estaba enseñando que Dios no era un ser distante y controlador, sino una presencia accesible a todos, entonces estaba rompiendo el poder de aquellos que usaban la fe para controlar a las masas. Jesús hablaba frecuentemente en parábolas, pero algunas de esas historias podrían contener secretos ocultos sobre la verdadera identidad de los Elohim. En Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, él cuenta la parábola del trigo y la cizaña, donde un enemigo planta cizaña en medio del campo de trigo. Cuando le preguntan quién es ese enemigo, Jesús responde que la cizaña representa los hijos del maligno. Esto plantea la posibilidad de que existiera una guerra invisible ocurriendo en los bastidores de la historia, una lucha por el destino espiritual de la humanidad. Las enseñanzas de Jesús indican que Él vino no solo para traer salvación, sino para revelar un conocimiento prohibido. Pero si esto es cierto, ¿quién ganó realmente esta batalla? ¿Jesús logró liberar a la humanidad o su verdadera enseñanza
¿Fue borrada y distorsionada? Si la respuesta a esta pregunta existe, podría estar escondida en las páginas más antiguas de la Biblia y en las historias que fueron deliberadamente olvidadas a lo largo de los siglos. Si todo lo que hemos descubierto hasta ahora es cierto, entonces la historia de la humanidad podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos. ¿Los Elohim aún ejercen influencia sobre el mundo? ¿Será que esta guerra espiritual nunca terminó? Las evidencias sugieren que las narrativas bíblicas han sido editadas, ajustadas e interpretadas a lo largo de los siglos para favorecer a ciertos grupos y ocultar la verdad sobre nuestro origen. Pero, ¿por qué? ¿Quién tendría interés en ocultar el verdadero mensaje de Jesús? Si Él vino a desafiar las estructuras de poder y enseñar que Dios no estaba atrapado en las religiones, sino dentro de cada uno de nosotros, ¿por qué su historia fue modificada? ¿Será que la fe fue transformada en un instrumento de control para mantener a la humanidad dentro de un sistema de creencias manipuladas? Las palabras de Jesús siempre parecieron ir en contra de los intereses de la élite religiosa de su época. Él no solo enseñó sobre el amor y la compasión, sino que también advirtió sobre fuerzas ocultas que intentaban mantener a la humanidad ciega. Si esto es cierto, entonces la pregunta más inquietante de todas es: ¿estas fuerzas aún están actuando en la actualidad? Muchas tradiciones espirituales y documentos antiguos hablan sobre entidades que influyen en las decisiones humanas tras bastidores de la historia. Si Jesús vino para romper las cadenas de este dominio y revelar la verdadera identidad del Creador, entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Estamos preparados para abrir los ojos y ver más allá de la narrativa que nos han contado? Tal vez el mayor secreto que Jesús compartió haya sido este: el reino de Dios no pertenece a gobernantes, líderes religiosos ni seres superiores, sino a cada uno de nosotros. Esta revelación podría cambiarlo todo. Podría redefinir nuestra fe, nuestro propósito y nuestro destino como humanidad. Pero la pregunta que queda es: ¿estamos preparados para aceptar esta verdad? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que la historia de la Biblia fue alterada? Escribe en los comentarios. Quiero saber la verdad. Y continuemos con esta discusión. Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Aún hay mucho por aprender y las piezas de este rompecabezas apenas están comenzando a encajar. Y recuerda, el conocimiento es la clave para la liberación. Si llegaste hasta aquí, es porque buscas respuestas. Y lo que puedo decirte es que, sin duda, la verdad puede estar más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video.